Bueno, buenas tardes. Vamos a ir empezando la sesión. Bienvenidos a la segunda jornada de este primer seminario internacional universitario de lectura y escritura en la universidad, la escritura académica y bueno, como decía, vamos a empezar esta jornada del día 22 de abril, que empieza ahora a las 4:30 y terminará a las 9:30, otra jornada maratoniana, pero que seguro que es muy provechosa. Vamos iniciando ya para, bueno, pues para cumplir el cronograma y para que todos los ponentes, bueno, pues tengan la oportunidad de contar con esos minutos. Y bueno, también antes de presentar a la primera ponente de hoy, quería recordarles que en el campus virtual están, bueno, pues las presentaciones del día anterior, del primer día de este seminario, están también las grabaciones y les recuerdo que también tienen los foros de debate para que, bueno, pues puedan preguntar en estos días o puedan consultar a los ponentes, bueno, pues cualquier aspecto que les interese. En este sentido, pues les sigo indicando el mismo procedimiento. Si no hay tiempo para preguntas o dudas, pues siempre está el foro de debate al que todos tenemos acceso para, bueno, pues para hacer esas consultas o esas preguntas a cada uno de los ponentes. Bien, ya vamos siendo más, se van incorporando. Como les digo, bienvenidos. Y voy a hacer ya la presentación de la primera ponente, que es la doctora María Águeda Moreno Moreno, de la Universidad de Jaén. Es profesora titular del área de lengua española de esta universidad y también es la directora del grupo de investigación Seminario de Lexicografía Hispánica. Y esta tarde la doctora Moreno nos va a hablar sobre simbología y literalidad significativa en los textos. Sin más dilación, le doy la palabra a la doctora Moreno. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. No sé si se oye bien todo. Sí, perfectamente. Muchas gracias. Bueno, pues sobre todo empezar dando las gracias y la enhorabuena por la iniciativa y especialmente por querer contar conmigo en este primer seminario internacional e interuniversitario de lectura y escritura en la universidad. Voy a compartir pantalla. Vamos a ver si todo funciona bien. Si todo funciona bien, deben de tener ya en su pantalla la presentación del PowerPoint de esta tarde. ¿Es así? Sí, se ve bien. Vale, muchas gracias. Bueno, pues entonces damos comienzo, sobre todo porque como hay una jornada intensa esta tarde, para que haya tiempo holgado para todos los profesores que me acompañan en esta sesión de tarde. Como bien ha dicho Marta, soy profesora de la Universidad de Jaén, me voy a dedicar especialmente dentro de este seminario dedicado a la lectura y a la escritura dentro de la universidad a uno de lo que puede ser considerado uno de los problemas, que es acercarse al significado, al entendimiento, a la comprensión en la lectura y en la escritura de los textos. En este sentido, la presentación que vamos a ver se titula Simbología y literalidad significativa en los textos. Para empezar haciendo un poco de contexto, tenemos que señalar a la hora de introducir este tema y contextualizar el análisis que vamos a desarrollar en la sesión de ahora, tenemos que destacar una cuestión que es bastante significativa. La mayoría de las campañas de animación a la lectura suelen identificar la lectura con los libros. En ese punto, casi la mayoría o los datos cuantitativos que aparecen en tanto empresas, redes sociales o que nos llegan de diferentes maneras, siempre se nos dice cuánto se lee y se nos dan datos formales, como digo, sobre ello, de lo que son esos objetos, el objeto de la lectura o el fruto de la escritura, y que emana directamente de las diferentes instituciones que se interesan por ese dato, cuánto se lee. Pero pocas veces llegamos a otros datos, como bien apuntan los autores de este libro, hacia una antropología de los lectores. Se tienen muchos datos sobre la lectura, sobre también la escritura, pero en realidad sabemos muy poco de cómo y cuándo se lee. En este sentido es porque, como ya he señalado y hemos visto
esas pequeñas imágenes que anteceden a lo que estoy diciendo, la mayoría de los estudios se acercan a conocer los modos de la lectura no desde el punto de vista del hombre, sino solo y exclusivamente desde el punto de vista del objeto lector, en este caso. En el trabajo antropológico que tienen ustedes ahí en la pantalla, Canclini habla sobre la lectura y sobre esta cuestión y sobre esos modos de comportamiento que tenemos los humanos a la hora de acercarnos a leer la lectura desde un espacio público y sobre todo desde el espacio que nos lleva a la integración social. Sirva de ejemplo de lo que estoy diciendo los múltiples casos actuales de octogenarios, muchas veces octogenarias en este sentido, que están hoy aprendiendo a leer a fin de superar esa desigualdad social que presentan. Una desigualdad en la que se pueden hallar diferentes variables que pueden atender tanto al sexo, que es quizá uno de los más significativos, pero también encontramos diferencias entre lo urbano y lo rural y también diferencias de carácter étnico-racial. Atendiendo a esta cuestión, está claro que la lectura no es igual para todos, que junto con el acto privado e íntimo que genera el leer y que genera un modelo conductual, emocional e individual de modo silencioso, tenemos una eficacia colectiva que se activa también en una capacitación de identificación social, es decir, a la gente se mira en la lectura, miramos a la gente también a través de la lectura y deseamos que nos miren como lectores. Esa identificación social es así también una función y un fin práctico, sociocultural, que se ordene y que sirve para representar el mundo y a nuestra sociedad a través de estos modelos de organización social y psicológica en los cuales intervienen la lectura y la escritura. Sin embargo, al observar todas estas prácticas, cabe preguntarse cuestiones como ¿por qué la lectura, tan sagrada para uno, representa algo doloroso para otro? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de personas que se niegan, por ejemplo, a leer en voz alta, que sienten temblores, intimidación, si se les pide que lean, sentimientos de exclusión, temor, incluso hay personas que tienen la necesidad de escapar y liberarse de esa lectura. En ese sentido, sigue siendo necesario generar conocimiento acerca de la experiencia de cómo actúan los lectores hacia los textos escritos, más allá de las jerarquías preconcebidas que hemos señalado sobre el valor simbólico y social que hemos detectado en la obra escrita y que nos llevan en la mayoría de las ocasiones a contar con datos de autores, de títulos, de promedio de libros al año, etcétera, etcétera. Sin embargo, creo que necesitamos abordar contenidos de experiencias más cercanas al lector, más cercanas al escritor, preguntándonos qué hace esas personas con esta obra en el curso social de su vida. Así, por ejemplo, podemos empezar también preguntándonos qué está ocurriendo con la lectura y por qué no hay, o por qué no se forma, más lectores placenteros, más lectores eficaces. ¿Por qué seguimos leyendo en prensa comentarios como los que estamos viendo en pantalla, que nos traen titulares como ¿por qué los niños españoles no leen bien, no entienden lo que leen? Se dice que no hay lectores porque no entienden lo que leen, o la última que vemos, saben leer pero no entienden lo que leen. Es decir, ¿en qué situación nos encontramos? Son titulares totalmente actuales, como pueden ver, y plantean una dificultad de comprensión de textos bastante significativa y que se presenta como un problema social que trasciende incluso el ámbito académico universitario, tal y como podemos ver en estas imágenes. Desde un estudio que cuestiona los talleres tradicionales centrados en temas gramaticales, que puede servir para obtener un valioso saber de adquisición en el mejoramiento de las diferentes habilidades de comprensión y lectura y redacción de textos, es importante también atender a otros enfoques. Muchos de ellos se están trabajando y se están aplicando al ensayo de la enseñanza español como lengua extranjera, centrado en el discurso y resultando útil en el desarrollo de habilidades de comprensión. Partiendo de esta idea o de esta mirada, podríamos distinguir un modelo funcional basado en el uso propio y tratado especialmente por la lingüística cognitiva, y en este trabajo nos proponemos analizar o dar respuesta o intentar dar respuesta a estas tres preguntas que presentamos. ¿Qué es necesario para entender lo que se lee?
de qué manera el texto es significativo al lector y cómo son los procesos de simbología y literalidad que intervienen en la interpretación lectora. Como punto de partida, interesa conocer la naturaleza del objeto de la lectura y en este punto el objeto claro de la lectura es la escritura. Siguiendo algunas directrices filológicas y lingüísticas, especialmente autores como Derrida, sabemos que la escritura posee clásicamente 3 claras características como signo escrito y por lo tanto es una marca que permanece y que puede repetirse en ausencia no solo del sujeto que lo emitió en un contexto concreto, sino también de un receptor concreto. Esto hace que el signo escrito pueda implicar una ruptura con su contexto real, del momento de su acción recreada a la acción concreta de la lectura, es decir, leerse en un momento diferente, en un contexto diferente, en una fecha diferente, en un siglo casi diferente. Por lo tanto, muy lejano a la intención del escritor y por último, representando un signo escrito separado de los otros signos en esa cadena particular que representa un referente en un presente. Todas estas características, como decimos, van incluso más allá del lenguaje, trascienden la totalidad incluso de la escritura como experiencia y llegamos a una afirmación no menos significativa, según la cual escribir es producir una marca que constituirá una especie de máquina productora que seguirá funcionando, que seguirá dándose a leer, a reescribir más allá de la desaparición del sujeto responsable o autor de ese texto que emite con una intención claramente significativa. Eso es así porque como estamos presentando, entendemos que la lectura sigue siendo legible, es repetible, es reiterable y por lo tanto en ausencia absoluta de su destinatario e incluso en ausencia absoluta de su propio autor puede seguir reconstruyéndose y construyéndose a pesar de la ruptura con ese contexto y la separación de otros signos. Por lo tanto, nos encontramos en una especie de continuo semiológico en este espacio. Esa ruptura, con ese continuo semiológico al que me refiero, es una descontinuación o discontinuidad espacial y temporal de la escritura, de la acción de la lectura, nos lleva para la interpretación a los modos de relación entre el sentido y el signo, entre el significante y el significado. Sin embargo, conocemos ya desde la antigüedad la ambigüedad de los significados de las palabras. Ya Humboldt, ahí tenemos una cita clara, nos señalaba y nos hablaba a propósito de esto, ¿no? Solo el individuo tiene la lengua, su determinación última. Al escuchar una palabra no hay dos personas que piensen exactamente lo mismo. Por eso toda comprensión es siempre al mismo tiempo una incomprensión. Por lo tanto, nos está hablando claramente de esa ambigüedad del significado que puede crear dificultades claras y manifiestas a la hora de interpretar un texto. Sirve de ejemplo de lo que estamos viendo una cuestión también importante y es confundir en algunas ocasiones la realidad con sus nombres. En el cuento literario que tienen ustedes delante, bueno, tan solo un fragmento, concretamente este cuento literario Signos y Símbolos de 1948, Vladimir Nabokov, este escritor ruso de origen, este escritor ruso nacionalizado en Estados Unidos, relata la historia de un personaje enfermo por delirio y locura, ingresado en un sanatorio y su dolencia es la manía referencial. Dice el texto, en aquellos casos tan poco frecuentes, el paciente se imagina que todo lo que ocurre a su alrededor constituye una referencia velada a su personalidad y a su existencia. Excluye de su conspiración a las personas de carne y hueso porque se considera mucho más inteligente que el resto de los hombres. Las nubes del cielo que le observan en todo momento transmiten, por medio de una serie de signos lentos, mensajes con información increíblemente detallada concerniente a su persona. Las piedras, las manchas y también los rayos del sol forman esquemas y cuadros que representan de un modo obsesionante y espantoso mensajes que él debe interceptar. Todo es una cifra y él constituye el tema del todo. Como estamos viendo, el personaje vive en un mundo cifrado y su locura está determinada por la búsqueda de significado, por la interpretación de símbolos desde lo referencial. El relato representa la necesidad humana de dar sentido a todo lo que nos rodea. La acción cognitiva
interpretar así los signos y los símbolos de una manera recta y se centra en el objeto como elemento verdadero. Esa es la actitud cognitiva llamada por Hartmann la intentio recta, el elemento esencial de la filosofía de Platón sobre la naturaleza de los nombres. La idea no se queda ahí, son muchos autores que nos llevan de la mano a esta misma idea o concepto, ¿no? La idea de correspondencia natural entre el referente y las palabras la vemos también brillantemente en el poema de Borges, El Golem, publicado en 1969, ¿no? Así como afirma el griego en el Crátilo, el nombre es arquetipo de la rosa, en las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. Estamos hablando de la literalidad. La lectura literal otorga una fidelidad extrema a las palabras, verdaderamente como en aquel cuento que veíamos en la pantalla anterior, una manía referencial. Y esta lectura referencial concede al signo lingüístico univococidad, reprime los argumentos ligados al letos o al patos, en favor del logos. Se debe entender que en el argumento de letos, el autor o el sujeto hablante, si estamos hablando de textos orales, transmite su propia identidad a través de signos discursivos, que van a ser las palabras, y a su vez también actúa como sujeto significante, es sujeto interpretante, pero también sujeto significante. Y como sujeto significante aporta credibilidad, carácter e identidad al texto, por lo tanto lo dota a ese texto de un carácter absolutamente social. Por lo tanto el sujeto interpretante, lector, se puede convertir en un sujeto significante, dando un valor también de sujeto social. Todo esto puede entenderse si entendemos que la manera de acercarnos al texto vehicula la lengua con las emociones. Así, en la escenificación de las palabras se construye pragmáticamente significados emocionales. En ambos casos estamos ante significados que son de una manera subjetiva respuestas a nuestras propias habilidades de cognición social. En este sentido, la literalidad pretende una representación lógica, objetiva de la realidad, si bien los seres humanos también percibimos, como estamos señalando, emocionalmente esa realidad. Por lo tanto, la literalidad ofrece limitaciones en la interpretación de lo que se lee, a veces puede llevar a la incomprensión, como veíamos que nos señalaba Humboldt, o incluso a la mala interpretación. Podemos ver un claro caso de ello en esta nueva diapositiva. Todos podemos recordar cómo el pasado 9 de enero de 2018, hace tiempo, pero bueno, no está muy lejano, un titular de la página de información satírica El Mundo Today, compartido en Twitter, recibía una denuncia directamente de una jueza y se leía así: el 90% de las ovejas en España se crían para fines sexuales. La interpretación deducida literalmente fue acusada de insulto grave a la labor de los pastores, de noticia falsa, por lo tanto, y sobre todo, y más peligroso o más problemático, de delito perseguido de oficio por la propia Fiscalía. Está claro que la correspondencia natural entre el referente y las palabras impidió la significación, provocó la mala interpretación y puso de manifiesto las limitaciones para procesar el significado irónico por el sesgo de un contexto literal. Todo ello está claro que leer no es, como bien apuntó hoy, en 1988, lo mismo que ver signos negros sobre una página, igual que escribir no es hacer signos negros sobre una página. La idea semántica de que un solo significante se corresponde directamente con un solo significado, marcada por el estructuralismo, como todos sabemos, es solo válida desde una perspectiva del análisis lingüístico interno, en donde los hechos del lenguaje muestran una manera dependiente de relación solidaria entre los signos, significante y significado. Solo tiene valor dentro del código lingüístico constituido por esos signos y las reglas de combinación que determinan en cada lengua la gramática. El signo no está sometido a la experiencia. El estructuralismo, como sabemos, concibe el signo como el elemento en el que interviene y se vinculan el referente y el contenido. Es una unión formal y así llega a formar parte del orden de la conducta y la interacción social. Sin embargo, en el acto particular y concreto del habla es donde verdaderamente podemos alcanzar la predicación y sobre todo la multivococidad.
Es decir, es en el habla y no en la lengua, como sabemos, siguiendo las categorías sauserianas, donde se da el flujo de las emociones y las extensiones de la experiencia humana y donde la experiencia cotidiana puede acompañar a los contenidos de la imagen. De este modo, para entender lo que se lee, podríamos visualizarlo de alguna manera gráfica. Necesitamos que el texto sea significativo de manera reiterada y es necesario lo que yo vengo a denominar el retorno al todo. ¿De qué estamos hablando? El todo significativo presenta un conocimiento en partes, pero no un nivel o un fragmento, un elemento privilegiado sobre otro en una estructura jerárquica que cree una exclusividad en la representación. No. El retorno al todo en la significación pretendería romper con el átomo significativo, con la individualización semántica, es decir, con la fragmentación, con la dispersión de significado en unidades individuales, las cuales presentan una significación parcial, pequeña, concreta, incluso a veces histórica, si la vemos representada en su influencia tradicional y práctica en los diccionarios, pero es un significado que lleva a una comprensión no determinante, sino, como decimos, fragmentada. El retorno al todo nos lleva a la simbología, nos aleja de la literalidad, nos aleja incluso de la significación entendida desde los métodos estructurales. Pues a diferencia de los signos y las señales, los símbolos están disociados en sus contextos sociales específicos, pueden operar en otros muchos y además ese retorno al todo como en un dominio de lectura y escritura consigue de esta manera un proceso semiótico en el que interviene no solo la significación estructural o gramatical o semántica, sino también la acción humana. En ese sentido, el pensamiento simbólico es que entendemos que es el que nos lleva al conocimiento y desde ese punto a la experiencia o al experimento de la verdad significativa. Una de las claves para esta interpretación debe de partir en primer lugar de la significación del signo lingüístico. Y esto es así porque la única manera que tenemos de acceder a los referentes, es decir, a las cosas que nos rodean al mundo, no es sino a través del signo. El signo nos muestra la realidad representada, pero el diálogo con esa realidad se da cuando nos apropiamos de las cosas interpretándolas simbólicamente. Cuando aparece la evocación de las experiencias propias, de recuerdos almacenados, de emociones inconscientes. Eso trasciende la lectura y la escritura. Por lo tanto, la lectura o la escritura necesita de un significado con sujeto. Un significado encarnado en el hombre. No un sujeto lingüístico, no un significado lingüístico tal y como podemos obtener de los propios diccionarios en este sentido, ¿no? Solo desde esa perspectiva, solo desde un sujeto, es que podríamos entender, por ejemplo, la palabra primavera en la rima cuarta de Becker. Mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. La significación atomística e individual que recogen los diccionarios no basta para entender qué significa primavera en este texto. Es nuestra experiencia la que evoca simbólica y subjetivamente la interpretación desde la que se construye ese todo significativo, desde la que se dotan los valores de experiencia, la multiplicidad de perspectivas de significado de primavera. En ese sentido, pues primavera para cada uno de nosotros nos evocaría nuestra propia experiencia, pues nos podría llevar a principios, a significado de principio, de juventud, de belleza, etcétera, etcétera. Ver todos esos significados, como vemos, no registrados históricamente y tradicionalmente por la herramienta de lingüística aplicada como son los diccionarios. Esta literalidad motivada por la relación interna, abstracta e incluso convencional de las categorías estructurales de significante y significado nos lleva, como han apuntado muchos estudiosos dentro de la lingüística cognitiva, señalo por ejemplo a Maturana, que a falta de una comprensión del lenguaje como fenómeno biológico, el hecho de haber reificado la lengua, el hecho de entenderla como un objeto externo al ser humano, al propio hablante o al escritor, nos lleva a situaciones de esa incomprensión de las que señalábamos anteriormente.
Por traer un texto de Maturana que nos deja claramente esta idea, nos dice: estamos acostumbrados a considerar el lenguaje como un sistema de comunicación simbólica en el cual los símbolos son identidades abstractas que nos permiten movernos en un espacio de discurso, flotante sobre la concreción de vivir aunque lo representen. Yo mantengo que tal visión surge de una falta de comprensión del lenguaje como fenómeno biológico. En efecto, el lenguaje como fenómeno biológico que nos involucra como seres vivos y, por tanto, como un fenómeno biológico que se origina en nuestra historia evolutiva, consiste en operar recurrentes, en coordinaciones conductuales consensuales. De esto resulta que las palabras son nodos en redes de coordinación de acciones, no representantes abstractos de una realidad independiente de nuestro quehacer. De acuerdo con esa idea y centrándonos en ese volver al todo o localizar ese entorno, entender lo que se lee, que es una de las primeras preguntas que nos hacíamos al inicio, implica comprender emocionalmente, es decir, obtener el sentido asociado a la experiencia. Saber que el conocimiento no se alcanza desde la literalidad, sino desde la simbología. La experiencia y la emoción van a ser, por tanto, las vías que nos sirven para entender el argumento indirecto del mensaje, lo que nos lleva a la significación activa y encarnada, lo que nos lleva a una semántica con sujeto. Desde esa perspectiva es que entendemos que la significación no es una mímesis pasiva, sino que es una experiencia corporizada, que se establece en modelos consensuales y compartidos, y sobre todo, claro, históricamente culturales. Así, por ejemplo, podemos pensar en el significado o en el sentido de la palabra almuerzo, que no solo encierra el significado de alimento que se toma a mediodía, sino que se asocia a otros significados encarnados por la experiencia, es decir, una semántica, como decimos, con sujeto, en donde se asocian significados como modo de comer, posición, actitud, estado de ánimo, horario, tipo de alimentos, tipo de objetos, modo de interactuar con esos objetos, acontecimientos, personas, gustos, sabores, etc. Es decir, todo un esquema, un modelo cultural significativo. En este sentido, no cabe duda de que hay un nivel de conocimiento en relación al significante, al significado, desde la perspectiva tradicional y estructural. Si bien desde una significación activa y encarnada, el significado no es pleno y definitivo, sino que el propio significado se puede convertir a su vez en significante y remitir a otros significados presentes o ausentes, ligados o interpretados por la capacidad experiencial de cada hombre. Por eso, ligando un poco con el principio, no nos interesa saber cuánto se lee, sino cómo se lee. Esa es la idea. Para seguir señalando ejemplos que nos permitan desde el punto de vista de la semántica entender esto, podríamos pensar en la significación literal del nombre común de la planta que vemos en la pantalla. Comúnmente se denomina flor de la viuda y automáticamente, si no lo conocemos y no forma parte de nuestro contexto esta flor, nos puede provocar un choque de reconocimiento. En un primer nivel, o en una primera capa informativa, podríamos pensar literalmente que la planta estuvo ligada a las prácticas y costumbres femeninas ligadas al estado de viudez y de luto, y de ahí su nombre, flor de la viuda. Si bien los datos sobre nuestro pasado y sobre nuestro presente, datos también de naturaleza social, de naturaleza botánica, nos van a transmitir estos, pero también otros significados. La identidad del signo lingüístico no se logra, pues, literalmente, sino solo y exclusivamente simbólicamente, desde la experiencia. Es decir, una de las características que tiene esta flor, y que el ser humano ha experimentado con ella, es que tiene un uso importante como flor cortada, porque tiene una larga duración después de ser cortada. La experiencia botánica de la flor cortada nos lleva a la interpretación de la viuda también como una flor cortada, es decir, una mujer cortada en flor, de ahí viuda. Es decir, la significación y el conocimiento, como vemos, se consiguen mediante la explicación de la cultura de hechos asociados que permiten la interpretación de la categoría significativa, en este caso virginidad.
y también castidad, la flor como castidad, de ahí también expresiones como desflorar para referirse a la pérdida de la virginidad. La virginidad ligada a la juventud y por tanto la flor como el estado de mayor esplendor, de belleza, de capacidad reproductiva. La viuda cortada como una flor en su mejor estado de juventud, de salud y de lozanía, es decir, en la flor de la vida. Como vemos, no solo el nombre de flor de la viuda nos connota implicaciones simbólicas, sino que la misma palabra flor y sus construcciones sintasmáticas refieren a significaciones simbólicas en las que interfieren especialmente la experiencia y las emociones humanas. En cierta manera, y siguiendo autores como Fernández, en construcciones lingüísticas como tenemos en español, de echar flores a alguien, florecer a alguien, estar en flor a alguien, la flor de la vida, ser alguien, flor de estufa, ser alguien flor de la maravilla, o a flor de piel, o caer alguien en flor, lo que nos estamos encontrando es una semántica que nos piensa como flores a través de la interpretación e identificación con ellas, y con una predicación que nos da sentido, es decir, que nos denota identidad. Y dicha actividad, mediante esta manera de aproximación a los significados, es la que nos permite encajar todo un proceso específicamente humano, que es la construcción de ideología, y que trasciende la literalidad, que nos da mayor significación que entender una asociación directa entre el significante y el significado, como veíamos al simple hecho de llegarnos el significante flor de la viuda. Siguiendo otro ejemplo que nos permita también acercarnos a los textos de una manera construida, con una ideología más compacta, podemos pensar en los datos que obtenemos sobre la ubicación de Macondo en la novela de 100 años de soledad de García Márquez. Como vemos en este texto que os traigo, Macondo fue construido a orillas de un río con un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. Está al oeste de Riohacha, separada por una sierra casi impenetrable. Al sur, la villa limita con las ciénagas y pantanos cubiertos de una eterna nata vegetal. Al oeste se encuentra la Ciénaga Grande, que según los relatos de los gitanos que visitan Macondo cada año, es una extensión acuática sin horizonte y está habitada por cetáceos de piel delicada con torso y cabeza de mujer y causan la ruina de los marineros. Al norte, una expedición formada por su fundador primero se encontró con un terreno dócil, pero luego por mucho tiempo caminaron por pantano y selva tupida hasta que encontraron agua, por lo que se llegó a creer que Macondo era una península. Como vemos en este paisaje descrito, se configura históricamente un acúmulo de valores patrimoniales considerados de especial valor para el escritor, pero también para el lector, porque lo que nos muestra es un modelo y una imagen concreta, pero dotada de personalidad propia y formado desde la creación de identidad colectiva, es decir, la de sus propios habitantes. En este sentido, Macondo no está solo en un espacio físico, sino que está en un espacio simbólico, en un espacio conceptual. Es decir, no es un Macondo real, es un Macondo vivido. Y el Macondo real y el Macondo vivido, real me refiero al descrito, juntos configuran el espacio cultural del lugar. Ese espacio cultural de Macondo se percibe y se significa y se reproduce por todas las representaciones de sus habitantes, por el uso y la ideología de su configuración en cada uno de los significados que le dan. A ese significado debemos de añadir en su todo interpretativo el estilo de vida, los comportamientos sociales, las actividades productivas que se componen de la experiencia sensible y emocional de un lugar percibido. Y así, independientemente de cómo sea Macondo en su realidad física, y cómo lo que nos interesa es cómo se construye social y simbólicamente, y cómo se percibe y cómo se significa como un lugar impenetrable, como se señala en el texto, cubierta de una eterna nata vegetal, de una extensión acuática sin horizonte, habitada por seres mágicos. Todo ello nos lleva a percibir un Macondo como una península. Ese lugar percibido es el verdadero lugar vivido. Y esos elementos físicos son acaparados por la experiencia y la emoción. No están desvelados por el significante. Están desvelados por la función
de su forma, es decir, significan la dimensión perceptiva y la identificación con el lugar, que no puede interpretarse, como venimos diciendo, por la literalidad, sino que trasciende en ella. Finalmente, para acabar, tenemos que señalar, ¿no?, para concluir en cierta manera lo que estamos viendo, que vivimos dentro de la ortodoxia, en el ámbito de la lectura y de la escritura, tanto en el ámbito universitario y fuera de él. Esta ortodoxia y en el entendimiento o la conformidad con los principios de unas normas y prácticas tradicionales, aceptadas por la mayoría como las demás, como con las más adecuadas o las más extensivas en su práctica, en un determinado ámbito, y en donde para el tema que nos ocupa el significado de ello interesa más en su forma simbólica que en su forma de signo o de señal. Interesa más el qué que el cómo y el cuándo. Sin embargo, hay que recordar que la inutilidad del signo para saber conocer las cosas ya fue mencionada por el propio Agustín de Hipona en su obra de Magistro en el año 389. No basta conocer una lengua para interpretar el sentido del signo, ya que en las reglas de interpretación actúa totalmente la emoción. Solamente, por poner un ejemplo y llevarlo a nuestra realidad más inmediata, podemos comprender, por ejemplo, términos actuales como coronavirus, ¿no?, y entenderlo como tragedia compartida. El simbolismo permite el conocimiento por condensación de significado. Y en este sentido, coronavirus podemos entenderlo como enfermedad, como virus, como pandemia, como control y prevención, como enemigo, como lucha, como guerra, como crisis, como curva, como incidencia, como muerte, como vida en tiempo de pandemia o modo de vivir en tiempo de pandemia. También como ciencia e innovación, como investigación farmacéutica, como vacuna, etc. Todos los significados convergen en el mismo signo. Le otorga una significación simbólica multivocal, incluso ambigua, de modo que solo una significación encarnada en un sujeto evoca y permite construir un sentido. Si bien no puede ser completamente definido en su totalidad, por eso el retorno al todo no se logra desde una lingüística interna solo y exclusivamente, sino que entendemos que ese retorno al todo significativo nos lleva irremediablemente a un exterior sociocultural y emocional. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias, profesora Moreno, por esta sugerente ponencia. Es verdad que hemos empezado en el nivel de la semántica, ahora vamos a ir aterrizando al nivel de la escritura académica con las siguientes ponencias, pero bueno, la verdad es que a mí personalmente me ha gustado mucho esa teoría del retorno al todo, ¿no? Y cómo, bueno, pues ha desarrollado la doctora Moreno pues este tema de que nos tenemos que alejar de la literalidad necesariamente para llegar, ¿no?, y para acercarnos a lo simbólico. Y bueno, el ejemplo último del significado del coronavirus, ¿no?, esa simbología en torno a la palabra que no debería de haberse usado tanto en esta época. Entonces, no sé, tenemos 10 minutos. Voy a ver si hay enhorabuena. Bueno, pues te están dando la enhorabuena por el chat, supongo que puedes verlo. No sé si hay hay posibilidades, si hay alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario, bueno, pues se puede hacer directamente abriendo el micrófono. Como digo, tenemos tiempo suficiente. Es temprano todavía, estamos. Nos has dejado. Ahí, Natalia. Marta. Hola, Natalia, ¿qué tal? Buenas tardes. Es que tenía un problema con, yo no sé qué me pasa. Sí, he visto que has puesto la cámara, pero no sabía si iba a intervenir. Estaba intentando conectar el audio y no lo conseguía, lo siento. No, nada. Bueno, pues muchísimas gracias por la ponencia. Es solo un comentario que, bueno, me ha estado rondando un poco la cabeza. Yo creo que también es un poco a veces por deformación profesional. Yo me dedico a la
a la teoría de la literatura y trabajo constantemente con texto literario. Entonces estos planteamientos, claro, siempre estamos, ¿no?, intentando enseñar cómo el texto literario crea símbolos, crea sentidos, y simplemente quería agradecer la ponencia porque me he dado cuenta de que, claro, que el lenguaje también en todo momento y en la escritura académica sigue, ¿no?, cumpliendo también esa función. Entonces era simplemente un poco agradecer esta perspectiva, porque es verdad que a veces cuando estamos desde otros enfoques lo perdemos un poco de vista, ¿no?, esa riqueza del lenguaje que, bueno, que nos ha demostrado también en la ponencia. Será un agradecimiento, no, Sí. no una pregunta. Bueno, por un poco ligar con lo que dices, llevas razón, y lo experimentamos directamente los profesores en la universidad, en el ámbito académico, porque parece que los textos académicos, las grandes teorías, quedan reificadas y no se llegan a entender. Es decir, el estudiante entiende que las tiene que memorizar, no interiorizar, no vivir, no comprenderla emocionalmente, aunque sea la teoría de Saussure o de cualquier teórico de lingüística pura y dura. Es decir, si no se experimenta desde una interpretación vivida, es decir, en acción, difícilmente esa teoría va a poderla aplicar, pues yo que sé, en un trabajo práctico, como pueda ser cualquier trabajo de investigación que los estudiantes tienen que llegar a desarrollar. Es decir, solamente se quedan como instrumentos cognitivos aprendidos, pero son inmóviles, inertes, porque se aplican, se aprende, se exponen en el texto escrito, pero no están interpretados. Por eso muchas veces, al menos en clase, muchas veces de semántica, el gran problema que tiene, yo les digo a ellos, digo, si el problema que tenéis no es que no sepáis semántica, es que no sabéis leer. Y a partir de ahí ese es el problema. Entendiendo, no sabéis leer en el sentido, no sabéis vivir la lectura, en ese sentido. Que decía, hay que hacer un poco como el pintor, que pinta y se aleja, y ve y pinta y se aleja. Si queremos verlo a primera vista, a veces se pierde la visión del cuadro, ¿no? No sé, sí, esa es la idea, ¿sí, no? Muchas gracias. Nada. Sí, desde luego, no quedarse en lo interno, ¿no?, como has comentado al final, sino, bueno, pues verlo en perspectiva, como has dicho ahora, y también salir al exterior y conectarlo con lo social y lo cultural, e incluso desde la perspectiva de otras disciplinas como la antropología o la sociología, es fundamental. Sí.